El día de ayer, como les mostré en un video, el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Víctimas de Percepción de Inseguridad, la ENVIPE. Creo que lo más importante es que ustedes escuchen los resultados, así es que yo nada más les comento tres que saltan a la vista inmediatamente. El primero es que 1 de cada 3 ciudadanos en México fue víctima de un delito en 2024. Es una barbaridad, una verdadera barbaridad. Otro dato, resulta que se gastan los ciudadanos más dinero en seguridad, no sé, cámaras, incluso hasta poner rejas o lo que sea, que lo que gastan en medicamentos. Así la percepción de la inseguridad. Y otro dato también muy importante es que esta se extiende por todo el país y que el porcentaje de carpetas de investigación que llegan a una conclusión es del 0.8%, es decir, impunidad total, prácticamente. Pónganle atención a los datos, vale la pena que vean esto, porque esto derrumba el mito de que vamos bien en seguridad pública. Son datos del INEGI, estos son los datos más oficiales que existen en México, vienen del INEGI. Escuchen la barbaridad de la inseguridad en México. Como mencionó ya la presidenta Márquez, esta es la 15ª edición de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025. Los objetivos de esta encuesta son generar estimaciones acerca de 3 grandes conceptos: victimización, percepción de seguridad pública y desempeño institucional. En victimización, en particular, sobre victimización en el hogar y la persona, los delitos ocurridos, el costo del delito, la denuncia del delito, percepción de seguridad pública por entidad federativa, municipio, localidad, distintos espacios públicos específicos y los cambios en las actividades cotidianas de la población, y en el desempeño institucional, acciones implementadas para mejorar la seguridad, el nivel de confianza, el de desempeño, las percepciones de desempeño y corrupción de las autoridades de seguridad pública y justicia. El diseño estadístico de esta encuesta se enfoca en población de 18 años y más, en viviendas. La muestra fue de 102,000 viviendas en el país, a lo largo y ancho del país, que nos permite tener estimaciones del orden nacional, nacional urbano, nacional rural, por entidad federativa y para 34 ciudades de interés. Y los periodos de referencia son importantes. Para victimización, experiencias de victimización, son enero a diciembre de 2024, y para percepción sobre seguridad pública y desempeño de las autoridades son marzo y abril de 2025. Los temas que revisaremos en esta presentación son como siguen: victimización, caracterización del delito, denuncia del delito, percepción sobre seguridad pública y desempeño institucional. No obstante, quiero subrayar que la encuesta incluye información, mucha más información de la que tengo espacio para mostrarles en esta presentación, y los invito a que la conozcan a profundidad. Comenzamos por victimización. En 2024 se estimaron 33.5 millones de delitos que afectaron a 11.4 millones de hogares víctimas y 23.1 millones de personas víctimas. Esos 11.4 millones de hogares víctimas son el 29% de los hogares en el país. Desagregando por sexo, las personas de los 23.1 millones de personas víctimas, 52.7% fueron mujeres y 47.3% fueron hombres, lo que habla de una disparidad en la victimización. Para poder hacer comparaciones en el tiempo y entre entidades federativas, se calcula la tasa de victimización por cada 100,000 habitantes, que nos habla del número de víctimas. En 2024, esta tasa se estimó en 24.135 víctimas por cada 100,000 habitantes, que es estadísticamente superior a la tasa de 2023, que fue de 23.323, y este incremento es el segundo en línea desde 2022, lo cual confirma una tendencia al alza en la victimización en el país. Este incremento se debió principalmente en la victimización de hombres. Como pueden observar,
la victimización, la tasa de víctimas hombres creció de 23.800 a 25.000 por cada 100.000 habitantes, mientras que para las mujeres creció de 22.900 a 23.400. El cambio para los hombres es estadísticamente significativo. La incidencia delictiva, es decir, el número de delitos por cada 100.000 habitantes, también registró un incremento en 2024. La tasa fue de 34.900 en 2024 comparado con 33.267 en 2023, y como la victimización es el segundo año al alza, lo cual confirma una tendencia incremental. La incidencia delictiva, en particular los delitos más frecuentes, son, como se registra en esta gráfica, fraude, robo o asalto en calle o transporte público, extorsión, amenazas y robo total o parcial de vehículo. De estos 5, 3 registraron aumentos significativos, 1 una disminución significativa y el otro sin cambio. Los que registraron aumentos significativos fueron fraude, que pasó de 6.962 delitos por cada 100.000 habitantes a 7.574, extorsión de 5.200 a 5.900, amenazas de 3.300 a 4.600 amenazas por cada 100.000 habitantes. El robo o asalto en calle o transporte público registró una disminución significativa de 6.520 en 2023 a 6.000 por cada 100.000 habitantes en 2024. Y el robo total o parcial de vehículo no tiene un cambio significativo, se registró una tasa de 3.353 por cada 100.000 habitantes en 2024. La incidencia de estos delitos para hombres y mujeres, como pueden ver, por tipo de delito, es mayor para los hombres en prácticamente todas las categorías: fraude, extorsión, robo o asalto en calle, amenazas, lesiones y otros delitos, salvo para los delitos sexuales, que, como ya mencionó la presidenta Márquez, es 8 veces mayor para las mujeres que para los hombres. Y la desagregación por entidad federativa. Podemos ver que, como mencionábamos, la prevalencia, es decir, el número de víctimas, las entidades están ordenadas por número de víctimas de mayor a menor, en los que destacan el Estado de México con 34.800 por cada 100.000 habitantes, la Ciudad de México con 30.800, Tlaxcala con 30.500 y Chiapas en el otro extremo, Chiapas con 15.500, Tamaulipas con 16.500 y Michoacán con 16.500. La incidencia delictiva es la figura oscura que se ve arriba de cada entidad. Y las incidencias o las entidades con mayor incidencia fueron la Ciudad de México con 54.400, el Estado de México con 48.400, Querétaro con 45.100 delitos por cada 100.000 habitantes, y en el otro extremo, Nayarit con 21.700, Baja California Sur con 21.900 y Campeche con 22.000 incidentes por cada 100.000 habitantes. Pasamos ahora a la caracterización del delito. De los 33.5 millones de delitos ocurridos en 2024, 18.3 millones de delitos fueron con víctimas presentes. Y la desagregación por sexo de estos últimos fue de 54.8 para las mujeres contra 45.2% para los hombres, lo cual refrenda lo que comentaba yo anteriormente sobre la distribución por sexo de la victimización, que obviamente recae más en las mujeres que en los hombres. El costo del delito se hizo una estimación, el costo del delito se hizo una estimación total de 269.000 millones de pesos en 2024 contra 282.000 millones de pesos en 2023, es decir, fue una reducción. Estos son precios
constantes a la segunda quincena de julio de 2018, de manera que son comparables directamente, y se registró una disminución entonces en 2024. Como porcentaje del PIB, esto representó el 1.07%, que se compara con el 1.15% en 2023, y para los últimos 6 años el 1.07% cae en el promedio de los últimos 6 años. El costo del total de las medidas preventivas llevadas a cabo por los hogares del país se estimó en 91.8 mil millones de pesos en 2024, que es comparable con el dato de 2023 de 91.7 mil millones de pesos. Para poder poner eso en contexto, este gasto es 5 veces el gasto de medicamentos estimados por la ENIG para los hogares del país en 2024. Ahora, haciendo una desagregación del costo promedio por persona afectada, para el país este dato es de 6.226 pesos. Dividimos a los estados en 3 grupos. Uno es con costo alto, que son 7 entidades federativas, lideradas por Jalisco con 9.100, Puebla con 8.500 y Baja California Sur con 7.680 pesos por persona afectada. En el otro extremo tenemos 2 entidades, principalmente Nayarit con 3.579, Chiapas con 4.000 pesos y Campeche con 4.062 pesos. Y 13 entidades en torno al promedio nacional, en el que podríamos destacar Morelos con 6.665 pesos, Aguascalientes con 6.222 o Tamaulipas con 5.287. Ahora, las entidades en las que este costo promedio tuvo los cambios significativos, ya sea al alza o a la baja, mayores, ¿podemos poner la presentación? Las entidades en las que hubo estos mayores cambios, son al alza San Luis Potosí con un incremento de 61.4%, Nuevo León con 30.6% de incremento o Quintana Roo con el 25.4% de incremento en este costo. A la baja destacan Nayarit con una disminución de 43.1%, Campeche con 33.2% y Baja California con 30.9%, los principales, aunque hay algunos otros en los que también hubo disminuciones significativas. Pasamos ahora a la denuncia del delito. De los 33.5 millones de delitos ocurridos, 9.6 se denunciaron y 90.4 delitos no se denunciaron. De los que sí se denunciaron, 6.8%, en ellos sí se abrió una carpeta de investigación y en 2.8% no se abrió una carpeta de investigación. Sumando el 90.4% de los delitos no denunciados con el 2.8% de los sí denunciados en los que no se abrió una carpeta de investigación, alcanzamos la cifra oculta, que es de 93.2%, que es similar a la de la serie histórica de esta encuesta en esta variable. De las carpetas de investigación, de ese 9.6% que sí se denunció, son 3.2 millones de delitos, en 70% sí se abrió una carpeta de investigación y en 29.5% no se abrió una carpeta de investigación. El resultado de estas carpetas en las que sí se hizo, digamos, en las que sí se abrió una carpeta, está en trámite o no sucedió nada, la suma de estas dos nos da 79.9%, y en los rubros en los que sí se alcanza una resolución favorable es el 12.6% de los delitos denunciados. De los delitos ocurridos, como dice la lámina, de esos 33.5 millones de delitos ocurridos, solo el 0.8% tuvo una resolución favorable en el Ministerio Público en 2024. Ahora, ¿por qué no se denuncia? Las causas pueden ser atribuibles a la autoridad u otras causas. Las causas atribuibles a la autoridad fue 63% de la población quien dijo que fue por esas causas y el 36.6% por otras causas. Las principales causas atribuibles a la autoridad son
considerarlo una pérdida de tiempo y desconfianza en la autoridad. La primera con porcentajes de población en hombres de 37% y las mujeres 32.4%, y en desconfianza los hombres 14.8% y las mujeres 13.3%. Ahora, en las otras causas, no tener pruebas y miedo a la persona agresora, tenemos que las mujeres reportaron estas causas para no denunciar en porcentajes mucho mayores que para los hombres, lo cual les habla también de las disparidades de género en la atención a las víctimas. Pasamos ahora a la percepción sobre seguridad pública. Aquí quiero poner énfasis que el periodo de referencia es marzo y abril de 2025. El tema que la población dijo ser el más importante o que más le preocupa es la inseguridad, con 64.2% de la población diciendo que esta es su principal preocupación, y por primera vez en la historia del ENVIPE es el tema número 1 en todas las entidades federativas. Otros temas pueden ser la salud con 34.5% o el aumento de precios con 31.9%. La percepción de inseguridad en espacios públicos pues se refrenda lo que hemos encontrado en otras ediciones de esta encuesta. En el cajero automático en vía pública, 3 de cada 4 personas dicen sentirse inseguras. En el transporte público, 2 de cada 3. En el mercado, 1 de cada 2. En la escuela, 1 de cada 3. Y en su casa, 1 de cada 6 personas. Las consecuencias de esta sensación o percepción de inseguridad son dejar de llevar a cabo ciertas actividades. En este caso, el 62.6% de la población reportó que no dejó a sus hijos salir a la calle por miedo a ser víctimas de algún delito. Pasamos ahora a la percepción de inseguridad en distintos órdenes. Para la colonia o la colocalidad, en 2024, 40.5% de la población dijo sentirse insegura en su colonia o localidad. Esta es una estimación que no presenta un cambio respecto de 2023. Ahora, las diferencias, como mencionaba la presidenta, entre sexos son muy amplias. Para los hombres, 35.5% dijo no sentirse inseguro en su localidad, contra 44.7% de las mujeres, es decir, prácticamente o casi 10 puntos porcentuales de diferencia. Para el municipio, se rompe la tendencia a la baja que venía registrándose entre 2020 o a partir de 2020. En 2024, 64% de la población dijo sentirse insegura, contra 62.5% en 2023. Este es un cambio estadísticamente significativo y se refrenda con las estimaciones tanto para hombres como para mujeres. Para hombres pasó de 57.7% a 59.6% y para las mujeres de 66.5% a 69%. La estimación para la entidad federativa refrenda esta tendencia. Se rompe primero una tendencia a la baja que había comenzado en 2021 y las estimaciones es que en el total 75.6% de la población dijo sentirse insegura en su entidad federativa contra 73.6% en 2023, y las diferencias entre sexos también son amplias. Para los hombres, 70.9% de los hombres dijeron sentirse inseguros en su entidad federativa en 2024 contra 79.4% de las mujeres. Finalmente pasamos a las estimaciones de desempeño institucional. 28.4% de la población dijo conocer acciones sobre prevención de violencia y o la delincuencia en su localidad o su municipio. Es un porcentaje relativamente bajo y es constante con los hallazgos de años anteriores. La identificación de las autoridades de seguridad pública y de justicia es como se ve en esta lámina. Las autoridades de seguridad pública o en funciones de seguridad pública de los órdenes federal
y estatal y municipal están en la columna, en el renglón de arriba. Para el Ejército es de 81.5%, la Guardia Nacional es de 78.3%. Para las policías, ya sean del orden estatal o municipal, están entre 65.7 y 62.9%, y para la Marina fue de 59.2%. Para las autoridades en funciones de justicia, como pueden ser los ministerios públicos y las fiscalías estatales, 33% de la población las identificó, a la Fiscalía General de la República 23% y a los jueces el 20.2%. Ahora, quiero destacar esto porque es la base sobre la cual se calculan las percepciones, ya sea de corrupción, de desempeño o de confianza. Entonces, pasando a corrupción, para el Ejército, de ese 81.5%, el 25.7% considera que hay corrupción en el Ejército. En la Guardia Nacional ese porcentaje fue de 32.5% y en la Marina fue de 19.5%. Para las policías, los porcentajes de percepción de corrupción son de 75.1% en la Policía de Tránsito, la más afectada, de 63.8% en la Policía Estatal o de 65.1% en las policías municipales. Para las autoridades de justicia, la percepción de corrupción fue de 62.9% para los ministerios públicos y las fiscalías estatales, de 57% para la Fiscalía General de la República y de 69% para los jueces. Pasando a la percepción de confianza, la institución que mayor confianza inspiró fue la Marina, con 91.1%, el Ejército con 86.9% y la Guardia Nacional con 79.9%, prácticamente 80%. Para las fuerzas estatales o policías, los porcentajes fueron 57% para la Policía Estatal, el 52% para la Policía Municipal y 43% para la Policía de Tránsito. Y para las autoridades de justicia, la percepción de confianza fue de 63.5% para la Fiscalía General de la República, 57% para los ministerios públicos y las fiscalías estatales y de 56% para los jueces. Finalmente, las percepciones de desempeño refrendan lo que hemos encontrado para las percepciones de confianza. Las instituciones con las mayores percepciones de desempeño son la Marina con 88.3%, el Ejército con 84.7% y la Guardia Nacional con 76.8%. En las autoridades de seguridad de justicia, la Fiscalía General con una percepción de buen desempeño de 60.4%, para los jueces de 55.4% y para las fiscalías de 54%. Para las policías, y con esto concluimos, la Policía Estatal o las policías estatales tuvieron una percepción de buen desempeño de 53.8% de la población que las identifica, para la Policía Municipal 49% y para la Policía de Tránsito de solo 42.1%. Con esto concluyo la presentación de resultados y les recuerdo, hay muchísima más información en la documentación de esta encuesta y los invito a que la puedan consultar.